Buenas tardes. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? Saluda al que está a tu lado y decirle Dios te bendiga, al que está atrás tuyo. Preguntale su nombre si no lo conoces. Sí, como dijo mi esposa, tenemos varios que están lesionados, están en cama. Su hermano Alejandro, Maxi, no sé si alguno más están con la nana. Hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia con el tema de los virus, ¿eh? Veo mucho sin barbijo acá, no sé qué está pasando. Sí, no, te agarra la estacional y te tira una semanita. Entonces es complicado y es muy molesto, te duele todo, te duele el pecho, todo. Así que yo todavía sigo así. Voy a pedir un tecito, por favor, inglés. Por ahí me agarra como asma, me puedo desmayar aquí. Así que ustedes no se preocupen. El médico no vino, así que... ¿Enfermeros tenemos en nuestro auditorio? ¿Curandero? Bueno, gracias al Señor que estamos aquí. Saludamos a todos los amados que están del otro lado. Y... bueno, yo antes cometía la locura, hasta que mi pastor Chuy Olivares me aconsejó, ¿no? Yo cometía la locura de compartir una prédica el sábado, un tema, y otro el domingo. Y los hermanos felices, ¿no? Porque, bueno, hay palabras, qué bueno, ¿no? Pero es un trabajo tremendo. No sé si a ustedes les ha tocado preparar un mensaje, ¿no? Si yo le dijera a alguno de ustedes, ¿cuánto tiempo necesitan para preparar un mensaje? Algunos me piden hasta 2 semanas para preparar y me parece un acto de responsabilidad decir, sí, no, quiero hacer algo bien hecho, ¿no? Imagínate preparar para todos los fines de semana. Bueno, es tu trabajo, pastor, para eso soy pastor. Bueno, y el pastor en México ellos predican sábado, domingo a la mañana y domingo media mañana. O sea, empieza la reunión a las 8 o 9, y después a las 10 la segunda reunión, 10 o 11, por ahí. Y es la misma prédica. Y los ministros escuchan la misma prédica. Gloria a Dios, ¿no? Por los ministros. Que el Señor les bendiga, que están de vuelta escuchando, ¿no? Pero es la palabra de Dios. No estamos leyendo un cuento, ni el noticiero. Es la palabra de Dios que es viva, eficaz, que permanece a lo largo del tiempo. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Y dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Útil para qué? Para enseñar, redarguir, sabiduría, justicia. Y obviamente, claro, ustedes ven el título de la enseñanza, ¿cómo es el título de la enseñanza? O de la serie, mejor dicho. Cartas a un joven pastor. Entonces, ¿para qué vine? Me equivoqué hoy. No, es para todos. Es para todos. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, etc. El mensaje que toca hoy es el glorioso evangelio. Vamos a lo largo de los que el Señor nos dé vida y nos dé de tiempo. Quizás nos lleve hasta fin de año, si el Señor nos dice otra cosa, esta serie. Así que usted prepárese. Y ustedes tienen que entusiasmarse como una serie de Netflix. No se la pierdan. O lo que están viendo Génesis en Telefe. Medio boleto, ¿no? Se van de tema, pero bueno. Pero bueno, no se quieren perder y a veces algunos graban. Antes se grababa en VHS. Yo me grababa las películas, no las podía ver. Estaba trabajando y me las grababa. Programaba, era toda una cosa científica, era eso. ¿Se acuerdan de eso algunos? Ahora no sé, creo que sí, hay aplicaciones de los servicios, los servidores que te dan para grabar los programas que te gustan, para no perdértela. ¿Hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Y anoche decía, casualmente, que es formidable estar presencialmente, de cuerpo presente. ¿Por qué? A no ser que tengas, como me decían en el colegio, el cuerito flojo y vayas cada rato al baño, ¿no? Y que te perdés ahí, o que vas a la cocina, te agarra, no sé qué hay en la cocina. Pero estar 1 hora, es 1h20, no pasa más de eso. Y a veces las películas duran 2 horas y media. Y los partidos de fútbol se larga, ¿y cuánto dura?
¿no? Ni pestañean, 2 horas, dice. No, amados, porque las grabaciones, yo preguntaba ayer, ¿cuántos escucharon la última prédica del domingo pasado? Casi nadie. Porque bueno, algunos estuvieron, pero los que no estuvieron ni la vieron. O vieron el título y avanzaron rápido, bla, bla, bla. El pastor se mueve todo así, porque avanzan rápido y ven y cuando agarran, cuando digo, termino con esto. Y agarran más o menos la conclusión, sí, ya escuché el mensaje. Y no es lo mismo que sentarse, no es lo mismo comer comida rápida que sentarse a comer una buena comida. Amén. Entonces aproveche, ¿sí? No se duerma. ¿Estamos? Yo sé que los ravioles pesan en este momento hasta la altura del domingo, pero traten de estar atentos. Amén. Carta a un joven pastor. Vamos a leer 1 de Timoteo. Vamos a recorrer 1 de Timoteo en lo largo de toda la serie. Cartas a un joven pastor. Y vamos a leer del capítulo 1 completo, atentamente. 1 de Timoteo, capítulo 1. Ahí abren sus Biblias, van siguiendo con su vista y van a oyendo con sus oídos. Y con su corazón van recibiendo la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Escucharon? ¿Leyeron? ¿Amén? Sí, bien, bien.
Bueno, sabemos que está a punto de ser detonado el detonador. El Señor en cualquier momento agarra el rollo de los 7 sellos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Se termina todo. Se termina todo, se termina el tiempo aquí en la tierra, el Señor lleva a su iglesia, comienzan los juicios, las trompetas, las 7 trompetas, la copa de la ira, es un tema para desarrollarlo. Y bueno, hemos hablado sobre eso. Ahora, esperamos que Cristo viene pronto, amén. Esa es nuestra espera, nuestra esperanza bienaventurada, donde ahí se va a saber la verdad de las cosas. Ahí el Señor pagará a cada uno según su obra. Aquí podemos disimular muchas cosas, podemos aparentar muchas cosas, pero ese día el Señor pagará a cada uno y premiará a cada uno, ¿no? Mientras tanto, debajo del sol, aquí en esta tierra, la iglesia todavía está aquí en esta tierra, no nos fuimos. Aunque algunos parece que están idos, pero estamos acá. Entonces, nosotros ahora con esta serie vamos a comer palabra de Dios. Doctrina, es doctrina bíblica. Que no lo tomemos como algo así a la ligera. Acuérdense también de la enseñanza esa, una iglesia temible, o mejor dicho, una iglesia de un Dios temible, podríamos decir también. Donde no podemos entrar así nomás, no podemos hacernos como que somos y no somos como Ananías y Zafira, no nos olvidemos de eso. Porque el Señor pesa los corazones, el Señor ve el sello que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él sabe quién es y quién no es. Entonces, el mensaje, por ejemplo, el de hoy, es un mensaje que obviamente nos va a hablar, nos va a exhortar, nos va a mostrar cómo está el panorama en este mundo, en la sociedad, la iglesia, pero también nos va a comprometer. Porque aquí, esta es una iglesia generalmente joven, y obviamente que para que una iglesia funcione o una iglesia exista, tiene que haber pastores, tiene que haber maestros, tiene que haber ministerio, como lo hay, gracias a Dios, en este lugar. Ahora, ¿de dónde salen los pastores? ¿De un repollo? ¿De dónde vienen? ¿De un ovni? No, Dios los levanta de allí, de diferentes maneras. Si yo les contara cómo el Señor me llamó, cómo el Señor cómo me convertí al Señor, y cada uno si contara, ¿no?, los testimonios tremendos, por ahí tuve oportunidad de escuchar a algunos de los varones, tremendos testimonios. Ahora, nuestra vida es corta. Dice el Señor que la vida del hombre consta 70, 80 años, y bueno, algunos duran mucho más, pero miren cómo la reina Isabel de Inglaterra, con todos los cuidados, con todos los mejores remedios, los mejores médicos, lo mejor de lo mejor, ahí llegó hasta los 94, creo que estuvo por ahí, ¿no? O si no, un poquito más, ¿no? 96, bueno, casi cachichén. Pero bueno, ahí llegó la ancianita, y bueno, si ella fue fiel al Señor, está con el Señor, y la veremos allá, y si no, bueno, Dios sabrá. Ahora, la calidad de vida que tenemos para servir al Señor es corta. No siempre tenemos 20 años. No siempre hay hermanos que yo a veces veo que ya pasaron la barrerita de los 50, como quien les habla, y ya 60, y tienen el espíritu de Caleb, ¿no?, de querer conquistar, pero ya el cuerpo, viste que se duerme enseguida. Yo me duermo enseguida. Tengo Duracell, no me va a mí. La batería dura poquito. ¿Viste como esos celulares viejos que te cada rato tenés que cargarlo porque se te apaga? Entonces, ¿por qué? Porque los años van pasando y ya la calidad de vida. Lo que no hiciste para el Señor en tus tiempos de fortaleza, nunca más lo harás. Y ya después con dificultad y lamentándote por haber perdido el tiempo. Ahora, qué lindo que el Señor te llame al ministerio. Algunos medio como que le esquivan, yo gracias, paso, pastor. Bueno, yo también era así. Pero generalmente a los que dicen así es lo que el Señor llama. Pero pone ese deseo en el corazón. Dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, dice, ¿no? Porque a veces hablamos de evangelizar, queremos evangelizar, amén, es necesario, es un mandato del Señor, pero ¿quién los pastoreará? ¿Quién los pastoreará? Aquí ya no entramos más, decir que algunos no vinieron hoy, porque si vienen todos no entran. Estamos orando para poder tener un lugar más grande, y bueno, o sea, el Señor se encargará de eso, pero ni aún así hacen falta siervos del Señor. Me decía el pastor Daniel Alfano, allí en el norte, que se está, amados, repartiendo de aquí para allá. Y si me pudiera clonar Jorge, lo haría, me dice. Por la necesidad que hay y la falta de ministros. Que hay ministros, pero no están preparados.
con enseñanzas un poquito raras. Entonces, ¿qué es necesario escuchar un mensaje como esto y que Dios te hable y te metas a prepararte para el ministerio? Esta historia fue contada más de 280 veces por el predicador llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Dice él, en sus sermones, estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Spurgeon usó estas palabras fuertes para describir sus años de adolescencia. A pesar de su educación cristiana, pues su padre y su abuelo eran ministros del Evangelio, y a pesar de que fue bautizado siendo un bebé y criado en una iglesia congregacional, porque bueno, esa rama cristiana ellos bautizan a los niños, Spurgeon se despertó un domingo de enero del año 1850 con un profundo deseo de ser libre. Él estaba cargado de religiosidad, cargado de un montón de cosas, aún por ser hijo y nieto de pastor, como que se le imponía la obligación de ser salvo, de ser cristiano, y él sentía que no lo era. ¿Cuántos están así? Sus propios esfuerzos de buscar a Dios, leer la Biblia y orar a diario fueron inútiles, no fueron suficientes. Un día decidió ir a la iglesia debido a una tormenta de nieve. El camino estaba bloqueado, así que dobló por una calle lateral y se metió en una pequeña iglesia que encontró por allí, una iglesia metodista. Y en ella había alrededor de una docena de personas, quizás 15 al máximo. El ministro que predicaría esa mañana no llegó a la iglesia a causa de la tormenta. Por lo que subió a la plataforma un hombre delgado, debilucho, un poco pusilánime a predicar. Cuando había otro, dice, bueno, agarraron un poquito al más indicado. Y al parecer el hombre contaba con poco conocimiento de las Escrituras, lo que lo obligó a mantener su mirada permanentemente en su Biblia. Y leyó la cita de Isaías 45:22 y dijo, mirad a mí, dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solamente eso leyó. Spurgeon contaba que el predicador comenzó así. De hecho, este es un texto muy simple, o sea, era un poco pusilánime, yo quisiera predicar como ese predicador, ¿no? Dice, de hecho, este es un texto muy simple, dijo el predicador. Dice, mirad, ahora miren, no sufran mucho dolor, no se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Esto significa fe, que no hay que hacer nada, solo fe, mirar. No se trata de hacer nada. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar, pues que sea por más que sea el tonto más grande, sin embargo puede mirar, cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira, pero luego el texto dice, mirad a mí. Sí, muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada eso. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algún día que miren a Dios el Padre, aunque algunos miren al Dios el Padre, no, mírenlo a Él, a Jesucristo. Él dice, mírenme a mí. Entonces el hombre continuó, el predicador, con su texto de esta manera, mírame a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame a mí, estoy colgado en la cruz. Mírame a mí, estoy muerto y sepultado. Mírame, yo me levanto de nuevo. Mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Mírame a mí, oh pecador, gran pecador, mírame a mí. Luego de hablar sobre este tema durante un poco más de 10 minutos, el hombre dirigió su vista hacia abajo y vio a aquel joven que venía a la iglesia por primera vez, solo fijando sus ojos en él, y dijo, joven, te ves miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida, miserable en la muerte, si no obedeces mi texto, pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y ese día Spurgeon nació de nuevo. Por una predicación de no era un ministro, no era un pastor. Y ese varón, si ustedes leen un poco la historia de Spurgeon, sacudió al mundo, sacudió a Inglaterra. Es más, el día que él murió, aún la reina de Inglaterra le hicieron honores como si fuese un noble. Un hombre que sacudió al mundo. Porque alguien predicó
predicó el Evangelio. Y leyó Isaías, predicó el Evangelio, habló de Cristo. Entonces, amados, hice esta introducción porque es mi deseo que a través de las Escrituras alguien sea sacudido en este día, que quizás sea decisivo hoy. Necesitamos los pastores camaradas, necesitamos los pastores jóvenes dispuestos, hombres y mujeres dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Acabamos de leer 1 de Timoteo 1 al 20, que va a ser nuestro texto de hoy. Y esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, entre otras cosas, porque como les dije, estamos comiendo ya para paladar fino, comida bien suculenta. Y ofrecen un interesante panorama de la organización de las iglesias locales en tiempo del cristianismo inicial, o como le dicen la iglesia primitiva, apreciándose el interés de los apóstoles para dejar una sólida estructura organizativa para la buena marcha de la congregación hasta el día de hoy. Nosotros seguimos ese modelo, enseñando a sus colaboradores sobre el mantenimiento de una ética cristiana propia que define el testimonio visible de los cristianos hacia el mundo. Dice, versículo 1 y 2, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia y misericordia y paz. Tremendas frases, ¿no? Tremendas palabras. Y aquí la pregunta es, yo podría decirle a alguien, este realmente es un hijo en la fe. Quizás no decir mi hijo en la fe, pero un hijo en la fe, un hijo de Dios. Alguien podría levantar la mano y decir, yo, pastor. La gente da testimonio, mi esposa da testimonio de que soy verdaderamente un hijo en la fe. Mi esposo da testimonio de que soy realmente un verdadero hijo en la fe. Porque hijos en la fe hay muchos, pero ¿serán verdaderos? O serán, como decía hoy el pastor David Guevara, serán de domingo solamente. Y después en lo secular están en sus cosas, ¿no? Dios es por naturaleza el Dios salvador y la fuente de nuestra salvación, la cual Él planificó desde la eternidad pasada. Leo yo aquí, si querés anotar, yo te recomiendo que te acostumbres a anotar en tu Biblia, comprate una Biblia de batalla, ahí le pones los versículos. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor llama a través del Evangelio que predicamos, a través del verdadero Evangelio. Amén. La expresión verdadero del versículo 2 alude a la autenticidad de la fe de Timoteo. Era un hombre, un cristiano. Amados, eso no significa que ser 100% perfecto, ¿no? Pero uno se da cuenta quién es cristiano y quién no. Cómo responde a las situaciones de la vida, a la adversidades, a los problemas, aún a la abundancia. Algunos están en abundancia y se olvidan de Dios. Amados, hoy quiero tratar todo este capítulo y no va a ser tedioso ni largo. Yo trato de que no sea así, ¿no? Porque no es la idea. Donde encontramos algunos puntos con mucha riqueza de enseñanza para cada uno de nosotros. Y que Dios bendiga nuestras vidas para recibir la palabra esta tarde. Amén. ¿Sí? Bueno, Pablo escribe, yo preparé este mensaje con un cafecito al lado, con computadora, pongo la musiquita de fondo, por ahí pongo algo de casa de oración, algún piano, alguna melodía, viendo los pajaritos desde mi ventana, ¿no?
Por ahí siento el aroma del estofado que mi esposa está cocinando al mediodía. Es una bendición, ¿no? Preparar así, ¿no? Pero Pablo no escribía así las cosas. El contexto histórico es que el apóstol Pablo había estado preso desde su arresto en Jerusalén por causa del Evangelio, por causa de pregonar la verdad, pasando un total aproximado de 4 años preso. Y ahí se dedicaba él a escribir, esperando su apelación al emperador Nerón César. Nerón, ¿saben quién era Nerón? Qué grandes sos, le cantaban. Nerón era el loco que incendió Roma y que inculpó a los cristianos que después masacraban. ¿Recuerdan eso? Y cuando, como paréntesis, ¿no? Como anecdótico, cuando Pablo dice orad por los que están en eminencia, ¿no? Para que vivamos en paz y sosegadamente, porque esa es la voluntad de Dios, que oremos por todos los hombres. Él estaba pidiendo oración por el presidente de la nación, hoy sería así, Nerón César. Y hoy algunos están, hasta he visto algunos que están en contra del presidente Fernández. Yo no soy ni de uno ni de otro, pero algunos son bien del otro, ¿no? Y le dan y no, hay que hay que voltearlo y vamos a orar para que salga. Y, amados, tenemos que orar para que el Señor bendiga, no para que caiga, no importa quién esté. Pablo nos da la primera enseñanza aquí diciendo que oremos por los presidentes y su presidente era Nerón. Y fue el que de cierta manera lo mandó a matar. Así que durante este corto periodo de libertad que el apóstol Pablo escribe nuestra epístola para encargarle a Timoteo que... lee el 3, a ver. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A veces toca el difícil trabajo de tener que decir las cosas a las personas y a las personas no les gusta que le digan las cosas. Si le hubiese dicho, Pablo, te mando con algunos bolsones de alimento, con ropa para los hermanos de Éfeso, para que dinero para que ayudes a la obra, ¿no? Qué lindo, ¿no? Pero no, te mando, lo ordena, dice, te rogué, le está diciendo, le rogó, pero es un mandato que le está diciendo. Le exhorta, le ordena a que ordene él. Que ordene. Porque había algunos pseudos maestros, falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Que les diga a Timoteo, a esa gente, que dejen de enseñar falsas doctrinas. ¿Saben que la falsa doctrina lo que es, no? Es la tergiversación de las escrituras. Es agregarle o quitarle. Es eso. Eso se transforma en falso. Usted puede tener un medicamento que es enteramente íntegro, completo, es saludable. Pero si usted le agrega, es falso. Si le quita propiedad, es falso. Como los perfumes que venden en la salada, ¿vieron? Pachuli, dice. Pero no es pachuli, es agua con un poquito de pachuli. Dice, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Amado, yo he descubierto que en mí se despierta un celo cuando veo que alguien quiere agitar las ovejas. Vieron que Satanás tiene sus instrumentos y de repente enseguida los hermanos están inquietos porque algo pasó, ¿no? Paz. El Señor está con nosotros. Amén. Y su palabra nos direcciona. Si nos estamos desviando, nos redirecciona en nuestro GPS. Nos dice, no, por ahí no, por acá, derecho, siga derecho, ¿no? Pablo ya había echado, digan conmigo, echado. Es feo echar a alguien, ¿no? Pablo había echado a Himeneo y a Alejandro y dejó a Timoteo que ante su ausencia completara lo que él había comenzado. O sea, Pablo ya había hecho la parte más difícil. La expresión mandases, esto se refiere a una orden de tipo militar que demanda obediencia del subordinado a su superior. Yo no sé si hoy pasaría lo mismo, porque hoy los pastores, hay pastores y pastores, hoy todos son pastores, ¿no? Está bien. Hay una junta pastoral o hay un congreso pastoral, somos todos pastores, hola pastor, Dios te bendiga pastor, ahí está el pastor y todos son pastores, ¿no? La palabra del Señor dice que nosotros debemos considerar a otro como superior a nosotros mismos
Y sobre todo cuando hay una delegado por Dios una autoridad. Yo reconozco a mis pastores que Dios le ha delegado una autoridad espiritual. Y a veces no se ve eso en el ámbito de la iglesia y en el ámbito de los pastores también. Donde a veces se tratan de tú a tú, en el sentido de que hay pastores que tienen ya muchos años de experiencia, son veteranos. Y yo no lo puedo tratar de la misma manera como si tratase a algún novato que recién comienza. Tengo que equilibrarme allí en cómo dirigirme, en cómo hablar, cómo consultar. A veces estamos para enseñar, pero muchas veces estamos para aprender. Entonces, ayer le contaba graciosamente, bueno, los argentinos se recordarán de esta situación, ¿no? Que había una película, Rambito y Rambón, no sé, algunos lo habrán visto, ¿no? Entonces, que era el gordo Porcel, que bueno, se convirtió al Señor, él partió, ¿no? Y el otro, el flaco Olmedo, que bueno, se suicidó, ¿no? Como es, y bueno, estaban los dos haciendo el servicio militar, y eran los dos soldados, y eran amigos, y qué sé yo, y che vos. De repente, no sé qué pasó, a flaco lo llevan y le dicen, bueno, ahora lo vamos a ascender a dragoneante. Dragoneante era como un gradito antes de cabo, creo, una cosa así, pero ya puede dirigir a otros, ya puede mandar. Entonces de repente dice, le dice flaco, no, ¿qué flaco? Dígame señor, dragoneante, yo, y carrera mar y salto rana, ¿no? Y pero si somos amigos, no, yo soy su autoridad ahora. Entonces, siempre recuerdo eso, porque a veces pasa que a algunos líderes le pones una jineta, se llaman, ¿no? Las líneas, alguna tirita, y ya miran al resto de ustedes, a ver, bajo mis pies. Los tengo todos bajo mis pies, ¿no? Y somos todos líderes ahora. Bueno, hay ciertos movimientos cristianos donde son todos líderes, hacen grupos y como células, y bueno, G12 sobre todo eso, que son todos pastorcillos. Entonces son todos líderes, entonces nadie se humilla porque son todos líderes. Amados, y aquí vemos una enseñanza hermosa y tremenda, como Timoteo reconoce al apóstol Pablo. Aunque él también era de condición pastor, pero él está obedeciendo una directiva. En el ámbito de la milicia de Cristo, un subordinado acatará una orden de un superior, primero por amor a Cristo y segundo por amor a un hermano. A veces se da una directiva muy simple, muévame este cable para acá. No, porque a mí el cable me parece que... Y para no discutir, decir, bueno, déjalo como vos querés. Pero hay veces que son cosas muy simples y uno ve el carácter rápidamente. O sea, si le pido algo mayor, imposible que lo acate. Aunque no lo entienda, a veces hay cosas que se nos dicen y no entendemos por qué, y porque Dios lo está dirigiendo así. Algunos, en aquel momento, cuando habla de Pablo, dice que mandase a algunos. Esos falsos maestros no eran muchos todavía en ese momento, pero sí iban a proliferar, pero tenían mucha influencia. No nos olvidemos que Timoteo era un pastor jovenzuelo, un mozo. Y estos que se levantaban, estos maestros, eran quizás ex rabinos o ex fariseos, me imagino yo, hombres de barbas largas, blancas, ¿no? Y que lo veían a Timoteo y decía, pibe, vos hacete a un lado que voy a enseñar yo. Por eso en algún momento Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque acá no se trata de edad, amado. Si Dios te llama y te da esa autoridad, es Dios que te está enviando. Y nadie puede decir nada, porque es Dios que te está enviando. Es lo que me pasó a mí, amado. Miren, los problemas que lleva el pastorado. Esto despierta amores y odios. Yo sé que hay gente que me ama, pero profundamente. Y hay gente que me desprecia. Pero amados, eso no crean que no lo sé, sí lo sé. Pero despierta eso. Porque, claro, cuando uno predica la palabra del Señor, ya no hay amiguismo. Es como el juez justo va a impartir justicia, no importa si es el amigo que cometió algún ilícito, lo va a juzgar rectamente, no porque sea amigo. Lamentablemente en la justicia de la tierra no pasa eso, ¿no? Por lo menos aquí, tristemente, la mayoría no hacen eso. Pablo, durante ese tiempo de libertad, escribió Primera de Timoteo. Estaba libre cuando él escribió. Y escribió Tito.
2 cartas. Y esta parece ser la explicación más segura. Después de un promedio de unos 2 años de libertad, fue encarcelado otra vez, donde compuso Segunda de Timoteo, ya esta vez en prisión. Y comienza el apóstol Pablo saludando. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Qué lindo saludo, medio largo, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y vos? Que el Señor te bendiga, gracia, misericordia y paz para tu vida. Hermoso, ¿no? Hermoso saludo. A veces, y aquí ya Pablo nos está enseñando que debemos ser atentos y saludar y bendecir. Bendecir, Dios te bendiga. Esa palabra está tan gastada, ¿no? Hay que pulirla un poquito más y darle su significado verdadero, ¿no? Gracia, misericordia y paz y bendición. Algunos saludan en hebreo, está bien, shalom. Yo le digo shalom o brajá, que significa paz y bendición. Y es un saludo cristiano, pero a veces se repite tanto que pierde sentido. Y Pablo hace un saludo. Debemos notar que hay mucha enseñanza en la manera que el apóstol Pablo deja su saludo. Y ese saludo está basado en la doctrina bíblica. Así que vamos a desglosar un poquito este texto. Y Pablo sigue la costumbre de aquellos tiempos de comenzar su epístola mencionando su nombre. Como cuando uno manda una carta y dice, yo, fulano de tal, ¿no? Y pone Buenos Aires, tal fecha, etc. Y comienza su epístola. Epístola significa carta, ¿no? Básicamente significa eso. Correo, un email. Una carta, una misiva. Entonces menciona su nombre y su oficio. Pablo dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Apóstol de Jesucristo. Y luego el saludo y el nombre de la persona a quien va dirigida la carta. Por eso la carta, la serie se va a llamar así, Cartas a un joven pastor. Pablo se identifica como apóstol de Cristo Jesús y al hacer esto, él señala que la epístola y sus enseñanzas están bajo la categoría de autoridad apostólica. Palabra que por ahí nos da medio escozor cuando escuchamos la palabra apostólica, porque hoy está tan usada, ¿no? Mal usada, porque todas las iglesias mantienen ese nombre. No digo que todas estén erradas, obviamente yo no soy quien para determinar eso, pero tristemente oímos de muchas historias de ciertos apóstoles que hoy hay que no son realmente siervos de Jesucristo. Y están bajo la categoría de la autoridad apostólica y en su forma más técnica del Nuevo Testamento describe a la persona que vio a Cristo resucitado. O sea, uno de los requisitos, o el requisito podríamos decir para ser apóstol es haber estado con Cristo y Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo fue casi como abortivo, dijo él, como ya de última, el Señor mismo en gloria se le presenta camino a Damasco y lo envía. ¿Se acuerdan, no? de esa situación. Por eso los apóstoles, a partir de ahí, o sea, el trabajo, podríamos decir, el oficio apostolar, sí continúa vigente porque el apóstol es el que es enviado, pero ya hoy tiene otro significado eso, ¿no? El apóstol es el mandamás de la iglesia y son todos apostolines, dijo alguien. Por ahí alguien dijo, ahora ¿quién podrá ayudarme? El apostolín colorado, ¿no? Porque son ellos muy, muy subidos y algunos dicen, bueno, el apóstol es el más alto, entonces vamos a poner otra figura, el querubín. Y no es chiste, ¿eh? No es chiste, se la rebuscan bien. O sea, el querubín y la querubina. Entonces, Pablo cumple con ese requisito de haber estado con el Cristo resucitado, quien lo comisionó directamente para predicar el Evangelio. Debemos notar, iglesia, que si el apóstol no hubiera tenido en mente que la epístola fuera compartida con las iglesias, con la iglesia de Banfield hoy, no hubiese necesitado aclarar su apostolado, porque Timoteo sabía quién era. ¿Se dan cuenta? Timoteo sabía, como que yo te escriba
no sé, un WhatsApp te diga, hola, soy yo, Jorge Cabral, de Amberes 2320, de mi grupo sanguíneo, ¿no? Vos, ¿qué le pasa? Hoy le afectó la gripe, le subió. No, Pablo está haciendo toda esa declaración porque él sabe que esto va a ser una iglesia dirigida a toda la iglesia en todo el mundo de todos los tiempos, como nos toca hoy. Gracias al Señor que nos tuvo en cuenta el Señor. Timoteo era hijo en la fe del apóstol Pablo, habiendo llegado a la fe junto con su madre y abuela. ¿Se acuerdan del nombre de la madre y de la abuela? Eloida y Eunice. Los llamados apóstoles modernos lo único que hacen es traer confusión. Hay un famoso apóstol, creo que es guatemalteco, no, que está en Miami. Es que camina y va y viene, ¿no? Y él dijo, ahora las escrituras, empezó haciendo un preámbulo, diciendo, ¿ustedes qué quieren, la palabra de Dios o la rema? Y ahí está, no, la rema, ¿no? Y no, la rema, y bueno, y ya no, y la rema, ¿no? Porque ya no usan la Biblia, sino que ustedes lo van a ver, están con un papelito, un anotador, apuntes que él pone, que esa es la palabra, lo nuevo que hoy, la nueva Biblia que hoy se está escribiendo. Y eso, confunde a mucha gente y muchos están perdidos, muchos seguidores. En las epístolas pastorales podemos notar el orden que los apóstoles habían escogido para dirigir la congregación local, y eran los presbíteros, ancianos, y los obispos, supervisores. Ya esto lo veremos más adelante cuando toca el tema. Y Pablo también deja instrucciones a Timoteo sobre el culto en la iglesia y sobre doctrina, a lo que todos debemos poner atención. Por eso es importante, amados, prestar atención a la palabra del Señor. Noten cómo Pablo parece haber estado viajando al escribir una epístola, mostrando que después de sus 2 años de encarcelamiento en Roma, como ya les había comentado, fue puesto en libertad por un tiempo, ocupándose una vez más para visitar otras iglesias y continuar trabajando en el campo misionero. Pablo habla de Dios y dice, nuestra esperanza. Habla del Señor, nuestra esperanza, en el versículo 1. Y debemos notar cómo el apóstol Pablo llama a Dios el Padre nuestro Salvador. Léelo por favor, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es decir, en nuestro Salvador, ya siendo que el Padre envió al Hijo, Él es la fuente de nuestra salvación. Está hablando de Dios Padre. En el Antiguo Testamento menciona con frecuencia al Salvador, palabra Salvador, hablando de Dios Padre, Jehová como figura ahí. Pero en el primer siglo, ya en los tiempos de la iglesia, de la escritura, comenzándose a escribir las escrituras del Nuevo Testamento, Salvador era un título que era atribuido regularmente también a los gobernantes, incluyendo emperadores romanos, como les dije, Nerón César, año 54, 68 después de Cristo. Y es interesante pensar que los gobernantes fueran, o mejor dicho, siguen siendo tan arrogantes que se piensan los salvadores de la situación. Ustedes díganme si no ven a un político que dice, conmigo se va a salvar el país. Yo traigo la solución. Síganme, no lo voy a defraudar. Y el otro, se puede, sí se puede, y el otro, un montón de promesas más, ¿no? Después cuando agarran la cuestión dicen, no era tan como pensaba yo, ¿no? Pero bueno, y la gente, ¿a quién vota? Al que más promesa de salvación les trae. Sin embargo, el apóstol Pablo enfatiza que hay un solo Dios y un solo Salvador, el Señor Jesucristo, que dio su cuerpo, que puso su vida por los pecadores, nosotros pecadores. Amén. ¿Andan bien, hermanos? ¿Está todo bien? Porque se sacaron el orijo y parece que están más tímidos. También debemos notar que el apóstol llama a Cristo Jesús nuestra esperanza, dice allí el final del 1, ¿sí? Y eso es importante porque para todo creyente, Cristo es nuestra esperanza por su obra redentora en el Monte Calvario.
Gloria a Dios, alabado sea el Señor por esto. He ahí la gran diferencia entre las tantas sectas y religiones que por muchos que ofrecen no tienen una verdadera esperanza. Ustedes pueden recorrer a través de la internet las grandes catedrales, el Taj Mahal, qué sé yo, el proyecto del tercer templo que se quiere reconstruir, las capillas Sixtina, tantos templos que hay, ¿no? Tantos auditorios que hay, tan hermosos, ¿no? Pero no hay esperanza allí. No hay esperanza. Podemos ver tanta hermosura, tanto vestuario de los sacerdotes y de los líderes que se visten de una manera sublime y como tratando de llevarnos al cielo con su apariencia, con su música, con sus auditorios, pero no hay esperanza. Pero podríamos imaginar un ranchito allí perdido por el impenetrable en el Chaco, un lugar donde están los hermanos Tobas adorando al Señor. Allí hay esperanza porque ahí está Cristo. Y en este lugar también sencillo está Cristo, porque Cristo está en tu corazón. Debo agregar que Cristo Jesús es nuestra esperanza porque Él es el Dios manifestado en carne. Así que, con esta esperanza en mente, el apóstol Pablo comienza a escribir la epístola. Y así también nosotros debemos recordar que todo lo que hacemos en esta vida gira alrededor de Jesucristo, nuestra esperanza. Bendito sea el Señor. Estamos viendo, amados, doctrina bíblica. Es por eso que nosotros pensamos diferente. Es por eso que nosotros vivimos diferente. Por eso nosotros nos gozamos de cosas diferentes a lo que el mundo se goza. Por eso nosotros hasta nos divertimos de manera diferente. El mundo, ¿qué necesita para divertirse? Ayer les contaba a los hermanos de las fiestas que hacen, ¿no? Para celebrar ya un cumpleaños, hasta se olvidan del nombre del cumpleañero, pero ahí están con el vodka, con la cerveza. Se olvida de todo y la cuestión es bailar y lo sensual, pero realmente no tienen esperanza. Y ellos nos ven a nosotros como aburridos, nos ven a nosotros como, tu vida está perdida, tu vida es una pérdida de tiempo, porque te vas a meter ahí. ¿A dónde vas? Otra vez, si fuiste ayer, otra vez hoy a la iglesia. ¿Qué vas a hacer meterte ahí adentro? El pastor te saca los diezmos. Si saben que ni los diezmos dan. Bueno. Es por eso que nosotros somos diferentes, amados. Ahora, viene la advertencia de parte de Dios. Por eso lo envía a Timoteo. A partir del versículo 3 al 11, viene la advertencia contra los falsos maestros de la ley. ¿Y quién eran estos falsos maestros? El apóstol Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, una iglesia fuerte en el Evangelio, como podemos notar en la epístola de Pablo, pero así como el apóstol Pablo había advertido, asimismo estaba ocurriendo lobos disfrazados de ovejas, que decían, paz hermanito, Dios te bendiga, salieron de entre la iglesia y estaban llenando a los creyentes sus cabezas, sus oídos, de falsas doctrinas. Vamos a leer lo que profetizaba Pablo, Hechos 20, 28 al 32. Estamos felices de estar en la casa del Señor escuchando su palabra. Amén. Hechos 20, 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ustedes habrán visto, hermanos, seguramente alguna imagen, algún documental, cómo la jauría de lobos buscan los animalitos, ¿no?
puede ser un venado, puede ser, no sé, cualquier tipo de animal, o una oveja, y cómo la despedazan, ¿no? Aún estando viva, la despedazan y se las comen. Entonces, haciendo un poquito de recordando cuando el pastor Chuy Olivares hablaba sobre este texto y decía que en lo natural, el trabajo del pastor es cuidar las ovejas, ¿no? Y el pastor conoce a las ovejas, ¿no? Yo conozco a todas mis ovejas, a no ser que venga alguna por primera vez o cada tanto, pero los nombres los voy conociendo, ¿no? Si digo Lucio, por ejemplo, a ver, dígame. Ahí está, ¿no? Digo Derlis. Ahí tenemos, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Vieron el video ese que le llaman? El otro la llaman y las ovejas ni escuchan, ni le obedecen, pero viene el pastor y le llama, Anita, le dice, ¿no? Le dice, Juanita, Eduardito, la oveja blanca. Y viene, viene, ¿no? Entonces decía el pastor que de repente, bueno, en el tiempo ese, el pastor era alguien que cuidaba ovejas de otros, de un dueño de hacienda, etcétera, y él tiene que ser responsable y hacerse cargo de cada oveja. Si pasaba algo, se perdía o la agarraba el lobo. Entonces de repente ve el lobo y Chuy decía, señor lobo, tenga usted a bien retirarse de este lugar porque acá estamos solo ovejitas y yo. No hace eso el lobo, no empieza a dialogar no hace eso el pastor con el lobo, agarra la onda y empieza los piedrazos, sino que lo mata, ¿no? Por eso tiene el palo ese, un palo que es un garrote para esos casos, ¿no? Entonces, Pablo, celoso de la iglesia, amados, sepan eso, yo soy celoso de ustedes. O sea, que nadie venga aquí a remover o a querer enseñar alguna doctrina inexacta fuera de la palabra del Señor. Y parece ser que los falsos maestros era una mezcla de judaizantes y una mezcla de un pro-gnosticismo parecido al de los colosenses. El gnosticismo, básicamente del griego gnóstico, que significa tener conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías precisamente y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, la gnosis, por encima de la enseñanza y las tradiciones ortodoxas y la autoridad de Cristo y los apóstoles. O sea que ellos decían, bueno, eso está, como dice este pastor que les digo, apóstol de apóstoles, ¿no? Que dice, esto está bien lo que está acá, pero yo le vengo a traer una nueva enseñanza. Ahí tengan mucho cuidado. Algunos te dicen, está ahí, pero yo interpreto otra cosa. Está ahí, pero a mí Dios me habló en sueño otro tema. La característica principal de estos falsos maestros que menciona el apóstol Pablo era su tendencia a judaizar. Aquí tuvimos un caso. En Berazategui también tuvimos otro caso. Y de repente la gente empieza a cambiar su forma, su conducta, y decir, ¿qué le pasó? ¿No? Uno piensa si está bien de la cabeza, porque están caminando en el Señor, están creciendo, como les decía, ¿no? Tienen un poquito, conocen 2, 3 versículos de memoria y ya se paran igual que el pastor y ya, no, yo también sé. Es más, y descubrí, a usted le falta, pastor. Una persona dijo así acá, ya no está, ¿no? A usted le falta porque usted no respeta el Shabbat, me hablaba en hebreo, ¿no? Y no. Y bueno, y ahí van, ¿no? Se consiguen van a no sé dónde se consiguen esas extensiones, se ponen un rulito acá. Tiene el pelito medio duro, ¿no? Pero se ponen los rulitos acá para parecer, la kipá, se viste de negro y anda por la vida, ¿no? Dice, ahora no es Gómez, Gomeski, ¿no? Porque descubrió que hay una rama, una gota de sangre de Abraham en su vida, empieza Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, y habla todo Shalom. Y es lo que pasaba en aquel tiempo, amados. Y saben que hacer eso es transgredir la palabra de Dios. Es como decir, lo que hizo Cristo en la cruz está bien, pero hay que ponerse el talif, hay que ponerse los rulitos, hay que ponerse los flecos para completarla. No, es lo que estaba pasando allí. Una tendencia a judaizar que pondría a los cristianos bajo la jurisdicción de la ley de Moisés, bajo maldición. Otra vez. Entonces, estos maestros mostraban su ignorancia, en algunos casos ignorancia, porque hay algunos que por ignorancia hablan cualquier verdura, pero hay otros porque son malos. Y esos generalmente son los que manipulan para sacarle dinero a la gente. Entonces, estos maestros mostraban cierta ignorancia o maldad al tratar de mezclar la ley y la gracia.
Aún así, estos hombres afirmaban su doctrina. Los hombres casi siempre gritan a voz en cuello las cosas que menos conocen. Cuando usted escucha a una persona que comienza a gritar porque quiere tener razón, es porque no tiene razón. Porque grita, se enoja porque no tiene razón. Porque las personas que tienen razón dicen, bueno, listo, ya está, es así. Ahora, ¿cuál era la enseñanza de ellos, de estos falsos maestros? Debemos notar que los errores casi siempre son, y errores y que herejías, directamente lo decimos, sobre la persona de Jesucristo. Vos fíjate que de Mahatma Gandhi, por ejemplo, que fue un gran líder hindú, su historia, y no se ha tergiversado, no salió una versión diciendo, no, Mahatma Gandhi en realidad era homosexual, o Mahatma Gandhi era un adicto, se fumaba todo y decía todas esas cosas. O alguien hoy habla mal de Mahoma, de hecho si habla mal de Mahoma le cortan la cabeza, o habla mal de, no sé, de Alá, o de algún otro, de Buda, por ejemplo, ese gordito que siempre está tomando mate sentado, ¿lo vieron? No hay una herejía sobre eso, ¿se dan cuenta? Pero sí hay herejía sobre la persona de Cristo, que Cristo era esto, que Cristo era lo otro, ¿no? Distorsionando. Y esos son instrumentos de Satanás, obviamente, que esa es la idea, ¿no? De Satanás, tergiversar la persona de Cristo. Porque así Satanás divide y separa a la gente de la única verdad que nos une, Cristo. Cuando se tergiversa eso, comienza a haber divisiones. También se tergiversa sobre la gracia, imponiendo un evangelio de obras basado en la ley de Moisés también, y en otros tipos de obras. Y eso claramente es para separar a las personas de la fe verdadera, la fe personal en el Señor Jesucristo. Porque claro, es por obra. Si es por obra, entonces el que más dinero tiene más chance de alcanzar el mejor puesto en el cielo de salvación, porque, no sé, ponete Bill Gates, vamos a decir un nombre conocido. Ese hombre dona, es filántropo, ¿no? Él dona dinero para bienes, para África, para que donde no hay agua pongan maquinarias para agua, y dona esto, vacunas y qué sé yo, computador, no sé. Dona todo ese dinero para el bien del hombre. Entonces podemos decir, ese hombre, la verdad que merece ir al cielo porque hizo muchas buenas obras. Y el que no tiene un peso, como usted sabrá, se va al infierno porque ¿qué va a hacer? No. Así que, al igual que en Gálatas, que habla de otro evangelio, un evangelio diferente, aquí nos está diciendo que Pablo le dice que dejen de enseñar falsas doctrinas. Que dejen de enseñar falsas doctrinas. Y dice, y de prestar atención, 4 y 5 por ahí, que dejen de prestar atención, a ver, léemelo la primera parte del 4 nomás. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué más? Un poquito más. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, te encargo esto. Amados, hay muchos, está ese espíritu que nos gusta discutir, a ver quién tiene más razón, a ver quién es el que conoce más, a ver quién tuvo la revelación más alta, ¿no? Y abre tu Biblia, dale, y se juntan, y no, está el maestruli, ¿no? El que más sabe, y está el otro que dice, no, yo escuché al maestro, el reverendo Roger Rabbit, dijo otra cosa, según sus comentarios en su Biblia. Porque compran esas Biblias de como dijo Raúl, ¿no? De John Lennon, y compran sus Biblias, pero no para leer lo que dice ahí, sino para ver el comentario. ¿Qué dice en ese texto él? Ah, entonces debe ser así. No, amado, yo soy de Barclay, y el otro es del otro. Y no, amados, esas disputas necias que no conducen a nada, están prohibidas por el Señor. Más vale, estudiemos, y esta es la forma, ¿no?, de estudiar las Escrituras, como decía también el profe Raúl, ¿no? Libro por libro, analizarlo, ver, y ahí el Señor nos va cambiando el corazón y vamos entendiendo. Y lo que no entendemos, como dice el pastor Chuy también, pasamos la hoja y seguimos estudiando, y después el Señor nos va a revelar qué era lo que no entendíamos. No querramos saberlo todo, amados, porque eso es una necedad. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, pero ¿para qué lo haces? Para después querer discutir o sentirte superior a otros que quizás no tienen tanto conocimiento. Si eso no es lo que te salva.
te salva la sangre de Cristo. La actividad de tales individuos describe aquí de dos modos. Promovían una enseñanza diferente, la del verdadero evangelio. Por eso dice Gálatas, muy conocido ese Gálatas 1:8, de modo que si alguien viene y le dice que el mensaje del evangelio es diferente al del que nosotros le hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo maldiga, que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o inclusive alguno de nosotros. Y vuelvo a repetirles, dice el versículo 9 de Gálatas 1, lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo maldiga o Dios lo castigue. Fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy grave torcer las Escrituras para enseñar otra cosa. ¿Y qué pasaba también? Prestaban atención, se dedicaban en demasía a fábulas, mutois. La palabra griega es mutois, de ahí viene en el castellanizado mito, que le gustan los cuentos. Le gustan los cuentos. ¿Vieron que hay personas que les gustan los... En la iglesia se usa mucho esto. Yo les contaba, creo que un día di una enseñanza sobre un poquito de oratoria y todas esas cosas, ¿no? ¿Se recuerdan, no? De Sócrates, creo que Aristóteles, no sé qué habíamos tomado por ahí de los griegos, que era usar ciertas formas litúrgicas para captar a la... Y saben, hermanos, yo estuve anoche peleando con el diablo, y eran 45 demonios con ojos saltones y con llamas de fuego, y de repente vino un ángel y me entrega una espada yo dije, ya tengo el poder. Y vieron que ya se despertaron algunos. Ay, está hablando algo interesante. Porque eso es los cuentos, lo que le gusta a la gente. Los mitos. Cuentos de vieja, dice otra parte. Por eso dice, más adelante dice Pablo en la segunda carta, 4:4 de Timoteo, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las... ¿Qué son las fábulas? El cuento de Esopo. ¿Se acuerdan de Esopo? Son fábulas, son cuentos donde usan animales para que habla el animal, el gato con bota, son fábulas eso. Son cuentos. Y a la gente le gusta esto. Fíjate lo que dice el 14. No te dije, Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a fábulas judaicas. ¿Saben que la Hagadá, la Mishnah, el Talmud, está lleno de fábulas? Uno dice, que bueno, porque ellos saben mucho, los judíos, sí. No se crean, amados, Hay cada cuento. Yo tengo la Mishnah y leo algunas cosas. A veces hay cosas muy interesantes, hay conceptos que uno enriquece, pero también en cada cuento. Entonces, y les gusta, ¿no? Aparece un dragón volador que tira fuego, ¿no? Un montón de cosas aparecen. Son mitologías. Pablo se refiere a las piruetas exegéticas de ciencia ficción a que los rabinos de todos los tiempos se han entregado para hallar las más extrañas interpretaciones, al mínimo detalle de un pasaje de la Biblia le encuentran un montón de cosas, haciéndole alegorías, ¿no? Porque esto significa, por ejemplo, alguien predica, me viene a la memoria el Valle de los Huesos Secos, por ejemplo. Y el tendón significa tal cosa, y el ojo izquierdo significa tal, y a cada cosita le van encontrando, y el azul, y el verde, y no, ya terminan, amados, diciendo cualquier cosa. Obviamente que en las Escrituras hay figuras que son alegóricas, claramente, pero hay otras que no, que son literales. Y terminan predicando y hablando y forzando la palabra de Dios a que se transforme en un cuento de fantasías. Y tales mitos que suplantan la palabra de Dios se hallan especialmente en los famosos libros de los jubileos,
en la Hagadá, como le dije. Fíjate lo que dice Mateo 15:6, interesante la última parte, cómo esas cosas, esas leyes. ¿Ustedes recuerdan cuando lo reprenden al Señor que no se lava las manos sus discípulos para comer? Todo mandamiento de hombre, agregados a la ley de Dios como cosas santificables, digamos, ¿no? Fíjate lo que dice Mateo 15:6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tremendo, habéis invalidado, o pretenden invalidar, ¿no? Diríamos, el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Anulan la palabra de Dios anteponiendo las tradiciones. Si vos lees todo el contexto, ahí estos no querían ayudar a sus padres diciendo que hay una ley de Corbán y toda esa historia, ¿no? Y se hallan especialmente en esos famosos libros que les digo, libros hebreos. Y el rabino Pablo, que sin duda sabía bastante de estas cosas, asegura que tales fábulas y genealogías interminables, lo único que acarrea son peleas y disputas necias, dicen. Cavilaciones de importuno investigador, más bien que de una instrucción bíblica en la fe provechosa para la salvación. Gente que está buscando ahí la quinta pata al gato a ver si encuentra ahí una revelación hiper macro especial para tratar de impresionar no sé a quién. Timoteo estaba recibiendo un encargo de parte de Pablo que le ordena que le hable a los maestros falsos que dejen de hacer lo que están haciendo. Vos como pastor de tu casa, varón, o pastora, porque quizás hay mujeres que son ellas las que llevan espiritualmente la carga, tienen que tener mucho cuidado que en tu casa no entre eso. Que no venga nadie a hablar cosas raras o prender la televisión, ¿no? Fijémonos en lo que escuchamos, filtremos lo que escuchamos, porque el estar recibiendo ese mensaje va calando el corazón. Como me decía una hermana que congregaba acá, que me decía, no, yo escucho todos. No, ojo con eso, hablando sobre esto, ¿no? No, sí, y ahí me confesó, la gran confesión me hizo. No, yo lo escucho a Cash. ¿Saben quién es Cash, no? Que siempre está en la luna, ¿no? Y dice, no, pero digo, ¿cómo? Yo abría los ojos así como el 2 de oro, ¿no? ¿Cómo? Le digo, si estás escuchando la palabra de Dios y escuchás a los referentes, maestros que predican la verdad. No, dice la palabra del Señor, dice que hay que desechar lo bueno y desechar lo malo y tomar lo bueno. O sea, me lo espiritualizaba, ¿no? Pero no, tengamos cuidado de lo que escuchamos, tengamos cuidado de lo que vemos, porque el error, amado, miren, yo hice un experimento un día, yo me puse a escuchar, me sometí, así como una ovejita incauta, a escuchar a estos predicadores, y casi, ¿saben qué? Te pones y te mueven, ¿eh? Te mueven porque te hacen sentir que vos sos el supercampeón y que no es tan así, que vos sos débil y podés pecar y Dios es amor y termina desviando. Imagínate someterte a eso continuamente, te has perdido. Por eso el tema es el glorioso evangelio. Eso necesitamos escuchar. El glorioso evangelio. El error es muy peligroso, por eso es necesario mantenernos en la sana doctrina. Muchos han caído en esa trampa que los ha separado de la verdad y los ha esclavizado en el error. Dice allí por versículo 6, me parece, dice, han naufragado en la fe, dice así. Han naufragado en la fe. Bueno, por ahí está. 19. Léelo, a ver. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, si damos vuelta a la oración, si no nos mantenemos en la fe, no vamos a tener buena conciencia y por ende vamos a naufragar. Amados, y un barco que no está anclado en la fe en Cristo, un barco que no está amarrado en el puerto seguro, va a ser destruido. Esta semana veía una película donde pasaba eso, donde el barco había mucho viento y se soltó la amarra y no se dieron cuenta y el barquito familiar se lo llevó y era un lugar de muchas rocas y había cascada y terminó abriéndolo en dos al barco. ¿Por qué? Porque naufragaron. Amados, si no estamos anclados en Cristo, vamos a naufragar.
Y Satanás sabe cómo tergiversar, sabe cómo hacer mella en nuestro corazón y vamos a tener una crisis de la fe. Ya no vamos a ver ni en qué creemos, ni por qué creemos, ni para qué estamos. Así que firmes en la fe, amados. Firmes en la fe. Algunos abandonarán la fe, dice Timoteo 4.1. Dice 5.1, se han descarriado para seguir a Satanás, dice Timoteo 5.15. Se han descarriado para seguir a Satanás. Está hablando de unas mujeres allí. Amados, cuando uno se descarría, sigue a Satanás. No es que queda ahí, estático, flotando en el limbo. Si no sigue a Cristo, sigue a Satanás. Y esta apostasía por parte de los ancianos y sus seguidores que habían caído en el error mostraban la gran urgencia del apóstol Pablo de empezar a comenzar a escribir las primeras líneas de primera carta a Timoteo. Y noten la firmeza con la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo que prohíba, digan conmigo, prohíba. ¿Cómo cuesta prohibir, no? ¿Cómo cuesta prohibir? Y cuando se prohíbe, que la gente más quiere hacer. Prohibido pintar en la pared. Bueno, prohibido pisar el césped, prohibido salivar. Todo lo prohibido, uno parece que la inercia del hombre, la maldad, es romper la ley. Entonces, Pablo le dice que la iglesia de Jesucristo, que vaya y cuide la grey, prohibiendo a esos que dejen de enseñar falsas doctrinas. Es importante, amado, amada, notar la importancia para que una iglesia local también prohíba que falsos maestros o hermanos en la fe que están errados de enseñar falsas doctrinas. Y es increíble, amado, yo, la verdad, miren que yo sé muchas cosas de andar por aquí, varias iglesias, cómo la gente es tremenda, porque hay malicia. ¿Saben cuál es el trabajo de Satanás? Dividir la iglesia. Como no se salió con la suya, agarra a 2, 3 hermanitos que están medio así, que los ven medio que se duermen en la reunión, que no sé, nunca congregan. Vení a casa, vamos a tomar unos mates. Compré pasta frola, hice una pasta frola espectacular. Y ahí, con comida, porque esa es una táctica, ojo cuando te invitan a comer. Con comida, ¿para qué? Para empezar a hablar. ¿Y te fijaste ahora tal cosa, no? Y el hermano ese, ¿quién es? Que no lo conozco, que ahora está ahí. O la hermana que ahora toca el bajo. Lo único que falta ahora, una hermana que toque el bajo. Y empiezan a hablar y empiezan a decir. Nosotros tenemos un pastor, ¿no, mi amor? Que decía, no hagan el segundo culto. Tenemos un pastor paraguayo nosotros. Digo cómo se dio vuelta la cosa. Tenemos un pastor paraguayo, un hombre de Dios, César López, que Dios le bendiga. Y él decía, no hagan el segundo culto, no hagan el segundo culto. Él hablaba rápido. ¿Y cuál es el segundo culto? El segundo culto, terminan de acá y después van a la casa. En el segundo culto hablan mal del pastor. Claro, y empiezan, bueno, eso es casi como naif, como muy inocente, pero el que te quiere arrastrar para decir, no, hagamos como contaba el pastor Chuy, ¿no? Que se juntaba y decía, che, mirá, estoy por abrir otra iglesia. Vení, si te venís conmigo, te prometo, si te arrodillas ante mí, te prometo el reino, ¿no? Vas a ser el pastor, el copastor de una iglesia grande y vamos a ser nosotros los que mandemos. Uf, tremendo, amado, eso. Tremendo. Tremendo. Dice el Señor que el que quiere dividir, el que quiere destruir el cuerpo, yo lo destruiré a él, dice el Señor. No, que el Señor me guarde de querer dividir la iglesia, de querer ser piedra de tropiezo al hermano. Mejor que se ate una piedra de molino de 1000 kilos y se tira al fondo de la mar antes de hacer tropezar a alguno de estos pequeños. El Señor me los guarde. La ley es buena, amén. Si se aplica como es debido. No es dada para el justo, sino para el impío. Léeme 8 al 11 rápidamente. Vamos bien con el tiempo. ¿Estamos bien, no, amado? Bien. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Vez pasada me contaba una hermana, creo, no recuerdo, capaz que está aquí. ¿Vieron esos programas de aeropuerto?
Alerta aeropuerto, ¿no? Me gusta ver eso, porque como que me gozo del sufrimiento del otro, ¿no? Pero con razón, porque le abren así, llevo Biblias, dice, le abren así y todo, la Biblia es de polvito, de blanco. Le ponen el líquido ese y a todo azul. Y ahí nada más lo posan y empieza a confesar y a llorar, ¿no? Y me contaba, no recuerdo quién me contaba, que dice que fueron al aeropuerto y de repente el policía, el perro olfateador, se le puso al lado y le hacía, y se empezó a poner nerviosa la hermana, pero ¿qué tiene? ¿Qué tengo? ¿Qué hay? Y hay todo un tumulto, vinieron allí, esto parece Robocop, se pusieron alrededor a ver qué, ¿no? Y tenía un limón en el bolsillo. Claro, ¿cómo viajas en un avión con el limón? Se fue a comer y se ve que se metió el limón en el bolsillo. O sea, cuando uno no tiene problema, dicen, bueno, se pone nervioso por la cuestión, pero está tranquilo. La ley no lo va a afectar, lo va a amparar. Pero si llevas una valija con doble fondo, dice, no, me lo dio un primo de un cuñado de un hermano que me dio la valija, yo no sé lo que hay adentro. Esa gente, la explicación que dan, ¿no? Y le abren así y tienen, es harina para la torta frita, dicen. No, señor, marche preso. Entonces, por eso dice la palabra, léelo de vuelta, por favor, 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bien, entonces, a no ser que tenga un limón en el bolsillo, pero si no sos transgresor, desobediente, impío, pecador, irreverente, profano, parricida, matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestrador, mentiroso o perjuro, no te hagas problema. Ahora, si entras en esta categoría, preocupate. Ponete a cuentas con el juez, porque tenemos un abogado que se llama Cristo. Antes cantábamos un corito que decía, yo tengo un abogado que me defiende. ¿Se acuerdan alguno? Él nunca está ocupado, los millennials no saben, pero a ver, cantalo, darles. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Parece una melodía de una propaganda de un pan, ¿no? Pero bueno, era una canción que te hacía pensar que si nosotros pecamos, abogado tenemos en Cristo para ponernos a cuenta con el Señor y no tener miedo a la ley. El apóstol no quiere decir que el justo no tiene que obedecer la ley, sino que la ley, habiendo sido puesta para frenar las transgresiones, no tiene nada en contra del justo, porque el justo vive justificado por la fe. Hay varias clases de transgresiones que enumera aquí el apóstol, quien también hace cita tácitamente del decálogo. ¿Saben lo que es el decálogo? Los 10 mandamientos. Y nos está mostrando la ley moral que sigue vigente. Amados, los 10 mandamientos siguen vigentes. Yo he escuchado también pastores o pseudos pastores, qué sé yo, que dijeron, a partir de ahora, de Mateo para adelante, de Malaquías para atrás, no se lee más, porque eso es maldición. Tremendo. Y son maestros, seguido por gente. ¿Y cuál es el pecado? El pecado que se ¿en contra de quién se hace el pecado? Primeramente ante Dios. Son transgresores y rebeldes, o sea, gente sin ley. No porque no conozcan la ley, sino porque la desprecian y la quebrantan. Son impíos y pecadores. Son irreverentes y profanos. O sea, podemos dividirlo en 3 categorías: transgresores y rebeldes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Y el Señor dice en la ley de Dios, Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. También el pecado es contra el hombre, contra el prójimo, como las tablas de los 10 mandamientos, que la primera es para no pecar contra Dios y la segunda para no pecar contra el prójimo. Parricida y matricida.
¿Vieron el caso de este hombre que mató al padre y a la madre? Parece que todo apunta que fue él. Todo por una cuestión de dinero, algo de eso hay. Tremendo, porque hoy, miren, es impresionante. Yo un día prediqué sobre, quizás algún día lo predique, sobre el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Hermano, está todo filmado. Y a este señor, las cámaras, hoy hay cámaras, hasta por estos barrios ya hay cámaras. Entonces, te ven caminando, que venía a tal hora, pasó caminando, y caminaba medio cansado, se ve que estuvo trabajando, llevó una bolsita de Carrefour, compró 2 latas de tal cosa. O sea, todo, se sabe todo. Y a este hombre lo filmaron y le hicieron toda la recorrida y él fue el que hizo. Y mató al padre y a la madre. Eso es parricida y matricida. Tremendo. Que mata a padre o madre, o los golpean o los maltratan. Eso también es una afrenta contra el Señor. ¿Cómo tratamos a nuestros padres, que están viejitos ya? Los respetamos, a veces se ponen medio pesados, repiten siempre lo mismo, no entran en razón, le decís no, no es así, y siguen diciendo que es así. ¿Y qué tenemos que tener? Paciencia, amado. Paciencia y honrarlos. Amén. Dice el versículo 12 de Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. Punto. No dice si son buenos, si son jóvenes, si llevan bien. No, honra a tu padre y a tu madre. Y después en Éxodo 21 se explaya mucho más, el mandamiento está ampliado y prohíbe todo, desde deshonrar, golpearlos, maldecirlos a los padres. Este viejo, ¿por qué no se muere? Antes era muy común decir eso. Tengan mucho cuidado, hijos, de maldecir a sus padres. Tengan mucho cuidado porque Dios no tomará por inocente al culpable. Homicidas, no asesinarás, dice el Éxodo 20:13. Después habla de la línea de inmorales, fornicarios. ¿Saben lo que es un fornicario? Hay un soltero que fornica, que no está casado y está fornicando. No entrará al reino de los cielos. Es claro, ¿no? Es que nos amamos, estamos de novio y estamos probando. No, podés poner muchos nombres lindos, románticos, y el Señor le dice que es fornicación. Dice a los adúlteros, dice el Señor, a los adúlteros y fornicarios yo me ocuparé, dice el Señor. Así como diciendo, yo me haré cargo de eso de manera particular. Habla de porneia, pornografía, de inmoralidad sexual, que incluye la fornicación, el adulterio y toda relación sexual fuera del matrimonio heterosexual. Porque uno puede decir, no, pero es heterosexual mi situación. No importa. Como hoy es todo mezcla, todo no contra todos. Amados, aquí el apóstol Pablo nos muestra el significado ampliado de lo que este mandamiento significa. Debemos recordar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos dicen amén para estar seguros de esto? ¿Vieron cómo deriva la carta de Timoteo? Nos mete en la palabra y nos mete en la doctrina. Así como el Señor Jesús nos muestra el designio original del matrimonio en la creación. Allí en Mateo 19 el Señor se explaya en el tema. El séptimo mandamiento, ¿qué dice el séptimo mandamiento, iglesia? ¿Le pongo la imagen? ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Estás casado? No cometas adulterio. De ningún tipo, porque hay muchas formas de adulterar, No hace falta que sea física, puede ser a través de la internet, puede ser a través de y ahí tienen sexo virtual. O hablan, o la engaña a la esposa que se encontró con la compañera de la secundaria o de la preparatoria. Tengamos mucho cuidado con eso, porque Dios lo condena. Prohíbe toda relación sexual fuera del matrimonio heterosexual. Ya, estamos hablando de situaciones, hoy hay que decirlo, normales, heterosexual. El varón es varón, la mujer es mujer. En estos días está muy de moda que la gente tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso es muy común entre solteros. En el mundo allá afuera es muy común. Pero debemos recordar que la relación sexual fuera del matrimonio es inmoralidad sexual o fornicación. Y los creyentes deben recordar que la relación sexual es solamente dentro del matrimonio heterosexual. ¿Hace falta aclararlo, pastor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Porque hoy hay iglesias donde casan a personas del mismo sexo. Iglesias cristianas evangélicas. No aquí, no sé si aquí, pero en Brasil por lo menos ya hay.
Dios nos ha llamado a santidad. Digan conmigo, amados, Dios nos ha llamado a santidad. Eso es a eso nos llama el Señor. Otra palabra que aparece allí es homosexuales, dice NBI. Y amados, de hecho, yo compartí un video, no sé si estuvieron atentos. Algunos lo miran, ahora dice, el pastor otra vez está poniendo. Pero vean, porque cuando yo les publico, porque es interesante, para nutrirse, por ahí tiene que ver con el mensaje. Que en México ya están, hay no sé si un diputado, no sé quién, trans, que es un hombre, que es mujer, que quiere que se apruebe una ley que ya está todo, digamos, redactada, para que en las iglesias, las religiones, no hablen estas cosas que hoy estamos hablando. De hecho, en algunos estados de Estados Unidos, los pastores de iglesias ya importantes, que ya son conocidas, tienen que enviar una copia del sermón para que el Estado lo fiscalice y le dé el ok. Sí se puede predicar. O sea, este mensaje va reprobado. Hasta hoy lo podemos decir. Por ahí capaz que me saquen de YouTube. Bueno, lo lamento. Igual, ya le dije cómo hacen los hermanos de YouTube Face. Si me sacan, voy a dormir igual, hermano. Y los hermanos que no congregan se van a tener que congregar presencialmente, como se hacía en otras épocas, ¿no? ¿Querés saber lo que se... Hermano, si tú supieras lo que es la iglesia, congregate. ¿Qué es lo que pasó? Congregate. Le vamos a cambiar la letra, ¿no? Sodomita. Arsenocoitais. Y con coito, ¿no? Compuesto tardío para designar a la homosexualidad. Primera de Corintios, Bray, 6:9. O sea, Dios está diciendo lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro. Lo que es pan, pan, y vino, vino. ¿Amén? ¿Quieren eso o quieren falsa doctrina? Vamos a la palabra entonces. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y el 10? ¿Sí? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que pone todo, ¿no?, en la misma categoría. Hoy dicen que es una enfermedad, es una malformación genética, que ahí, no sé, algo pasó, entonces el varón siente como mujer y viceversa, ¿no? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ¿eh? Ni los fornicarios, etcétera, etcétera, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Amados, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser llamados a santidad, a santificar aún nuestra vida sexual. Amén. Poco amén escuché, pero porque parece como que eso lo dejamos al sentimiento animal que uno siente, ¿no?, que tiene, ¿no? Pero no, debemos santificarnos en toda la área de nuestra vida. El texto prohíbe la relación homosexual, como lo encontramos también, lo leo aquí para avanzar, Romanos 1:27. Asimismo, los hombres dejaron la relación natural con la mujer, natural, heterosexual, y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Yo recuerdo, amados, en los años 80, que era el furor del destape, y sobre todo en Argentina, bueno, Sudamérica, como que la democracia llegó más o menos en la misma época, y eso trajo libertinaje, ya no libertad, libertinaje, todas las mujeres ya salían así, en Hollywood y las películas, y aquí en Argentina era terrible. Y comenzó el avance del movimiento homosexual a crecer, pero bueno, hasta hoy, ¿no? Pero la promiscuidad era terrible, atroz, y de repente aparece una enfermedad llamada HIV o SIDA. Le decían en aquella época la peste rosa, y que había tanto pavor con eso, que como el tema del HIV, el COVID,
Ni mate querías tomar con una persona que sabía que tenía HIV porque decía a ver si todavía por la saliva o por el estornudo o porque me miró ya me contagió, porque era terrible porque esa enfermedad te mataba. Ahora le encontraron la vuelta con un cóctel de droga, etcétera. La gente puede vivir más o menos una vida casi normal, pero eso frenó, en cierta manera como que frenó un poco, aunque ahora que han encontrado, no sé si casi la cura, esto se sigue desbocando, quería decir la palabra, ¿no? Como que siguen soltándose. Y esto se compara también al séptimo mandamiento, el cual prohíbe relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual, pero más específico dice anotalo, Levítico 18:22, porque es la Biblia, no es lo que yo me imagino, ¿no? La Biblia dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación para el Señor. Abominación es algo detestable, es algo que uno no puede soportar. ¿Se acuerdan del gato muerto de 7 días abajo de la cama? Bueno, es eso, detestable para el Señor. Hoy le dicen es discriminación, hoy le dicen eso son homofóbicos, hoy dicen un montón de cosas, ¿no? Si para el Señor es detestable, para nosotros debe ser detestable, amado. No a la persona, amamos a la persona, la conducta es detestable. Porque es tan condenable alguien que está en esta cuestión como un varón que es heterosexual y tiene 4 mujeres. Es lo mismo, o que es ladrón, o que es alcohólico. Es lo mismo. Entonces, se advierte a los corintios, pues dice, no saben ustedes que los malvados no heredarán el reino del Señor, ni los afeminados, ni los homosexuales. Vamos, el varón se tiene que comportar como varón. No puede el varón comportarse como una mujer. Sí, es fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero un varón debe comportarse como varón y una mujer como mujer. Cuando se quiere pasar de un bando al otro, es totalmente opuesto al diseño de Dios. Y se advierte a los corintios de muchos males grandes, de los cuales hay mucha fuerza en esas preguntas cuando consideramos que se dirigen a un pueblo envanecido con la ilusión de ser superior a los demás en sabiduría y conocimiento, como los corintios en este caso. Que el Señor nos ayude. Aunque el apóstol Pablo se enfoca en los actos homosexuales, no hubiera considerado una conducta homosexual célibe como legítima. O sea, yo estoy de novio, pero no practico nada hasta que nos casemos. O sea, hoy ese pensamiento también está reprobado por Dios. Reprobado por Dios. Después se habla de secuestradores. ¿Sí? Ya vamos por el 10. Igual terminamos enseguida, así que no se agüiten, dijo el mexicano. Secuestradores, andrapodistais. Una palabra antigua que significa tomar por el pie, significa esa palabra. Esclavizar. Así esclavizadores, sea que se trate de secuestradores o ladrones de hombres. Personas que retienen a alguien para robarle, lo llevan al cajero automático y piden ¿cómo es? Recompensa, etcétera. El Señor lo condena también. Lo condena. También está el otro tipo de secuestrador, el que secuestra el corazón de una persona. Con la manipulación se puede cautivar a las masas. ¿Sabían ustedes? Los políticos estudian, amados, como ustedes vieron lo que hizo Hitler, Adolfo Hitler. ¿Lo tienen? Año 1940 y pico. El tipo sabía locución, oratoria, sabía, bueno, aparte estaba lleno de demonios, pero sabía cómo las masas, cómo captarla con 2, 3 gritos y algún eslogan, qué sé yo, ¿no? Enseguida nos envalentonamos, amado. Si yo empiezo a decirle algo a ustedes, la iglesia de Banfield es la mejor. Y ustedes díganse, yo soy el mejor. Y salen todos, ¿no? Pateando perro y gato por la calle. La ley de Moisés le imponía la pena de muerte. Dice, el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. Después, ¿qué está de secuestrador, Brian? ¿Cómo? A mí me dijiste mentiroso. No. Ah. Mentiroso y algo más aparece ahí. Y perjuros, ¿no? Habla básicamente mentiroso, embustero. ¿Conocen algún embustero? ¿O embustera?
En los paisanos de la provincia dicen, no me embustas, ¿eh? Así, los hacen embusteros, te dicen, ¿no? El santiagueño dice, los hacen embusteros. Y es una palabra que no se usa mucho, a veces no seas mentiroso y perjuro. William Barclay, casualmente, dice, por último estaban los mentirosos, los pseutai, de ahí viene la palabra pseudo, y los perjuros, epiorkoi. Hombres, los perjuros son hombres que no dudaban en tergiversar la verdad para obtener algún fin deshonesto. Mentirosos, o sea, tramposos, habla de eso. Eso también está en la lista de condenados por Dios. ¿Por qué vino todo esto, amados? ¿Saben por qué? Analicemos. ¿Por qué Pablo lo manda a Timoteo a Éfeso? Para que parara a los falsos. Porque la falsa doctrina produce todo esto. Desata todo el deseo, la concupiscencia humana. Cuando no hay palabra de Dios que frene, cuando no hay ley de Dios que frene, es un desenfreno. Hagamos todo, como dice Pablo, comamos, bebamos, total. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la palabra de Dios nos mantiene en conducta cristiana, santos para Él? Gloria a Dios. Este tipo de personas mentirosos y embusteros comúnmente brindan falso testimonio, quebrantando el 11º mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No mentir, no hablar de más del otro. Decir, no, porque tal cosa, y uno ya tiene un concepto, porque vio algo que le pareció, no, esa persona es esto. Y no profundizaste bien, no investigaste bien, y ya sacaste tu conclusión. Eso también está condenado por Dios. Sobre la sana doctrina, noten que ya que este verso sigue la lista larga de pecados que el apóstol Pablo declara, están opuestos a la sana doctrina, y podemos ver claramente que una prueba de la sana doctrina es la oposición a todo tipo de pecado. Repito, una prueba de la sana doctrina es que está en oposición a todo tipo de pecado, sea cual fuera. La vez pasada me decía un hermano amigo que a veces la palabra cuando te pega, no sé, te habrá pasado cada tanto porque te dio justo en la tecla, y más si tu esposa sabe, te hace con carpa, te hace así, tac, tac, y vos a uno le hacen así, como diciendo ese para vos, ¿no? La doctrina que no menciona el pecado será muy popular, pero enviará al infierno a todos los oyentes, porque es falsa doctrina. Pregunta, ya voy terminando. Estas enseñanzas que estás escuchando, ¿es sana doctrina? ¿La vas a vivir? ¿Juro solemnemente? No. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fíjate, no quiero pasar por alto. Las profecías, el encargo a Timoteo, este encargo nos lleva ya, versículos 18 y 20, léelo, Brian, así lo repasamos, ya yendo al final. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! Prestaron atención ahí, ¿no? Este encargo nos lleva otra vez a los versículos 3 y 5, es decir, repite y lo reafirma. El encargo era promover la sana doctrina. ¿Cómo promovía la sana doctrina? Prohibiendo la enseñanza de los falsos maestros. Porque la palabra ha sido sembrada y vinieron los otros a querer meter otra cosa y tiene que venir acá el pastor Timoteo a decir, cállese en la boca, falsos. Lo que se les ha enseñado es la verdad. Lo que le enseñó el apóstol Pablo, esa es la verdad. Entonces ustedes, amados, a veces por ejemplo, cuando ustedes piden consejería, yo estoy dispuesto, amados, cuestión de buscar la fecha y todo eso, pero yo no te puedo decir más, agregarte más a todo lo que te vengo enseñando todos estos domingos, todos estos meses, todos estos años, toda esta década de la palabra del Señor. No lo puedo agregar, no puedo decir, ¿te acordás? A ver, vamos a sacar el archivo. No, vos tenés que
Si no lo aplicaste en tu vida, obviamente que vas a venir cada rato a pedir consejería y pastor, ¿qué pasó con esto? Porque vos tenés que tomar la sana doctrina y vivirla. Entonces vas a comenzar solo a darte cuenta cómo da resultado. Y por eso Pablo repite que prohíba que prolifere esto. Lo enfatiza. Las profecías le habían sido dadas para confirmar el trabajo que Dios quería que él hiciera. Pablo les recuerda que, acordándose de ella, pelearía la buena batalla de la fe. Los náufragos en la fe, que también lo cita ahí, parecen ser algunos de los maestros de la iglesia de Éfeso que habían dejado la verdad del Evangelio y empezaron a adoptar falsa doctrina, porque eran muy seductoras, muy atractivas esa doctrina. Vamos a agregarle aquí. Por ejemplo, yo en una época escuchaba, ¿ustedes se acuerdan del tiempo de la unción? O Buenos días Espíritu Santo, algunos sabrán de lo que hablo. Que hubo un tiempo donde todo era la unción, el Espíritu Santo, y te levantabas a la mañana, ibas a la panadería y te parabas enfrente del muestrario de las facturas. Espíritu Santo, ¿cuál llevamos? ¿Llevamos saladitas o dulces? Porque era una relación ya, ¿no? Y que él te dirigía, las saladas, ¿no? Amado, parece una burla, pero terminaron casi blasfemando la persona del Espíritu Santo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso porque parece seductor. Y te oraba el pastor para que recibas, que el Espíritu Santo traspase ahora tu alma y tu cuerpo. ¡Fua! O sea, la palabra no suena, sí, que me traspase el Señor. Y naufragaron agregando cosas que no están en las Escrituras. Y estos náufragos, entre otros, era Himeneo y Alejandro. Himeneo es mencionado ya en 2 de Timoteo 2, por ahí. Él enseñaba que la resurrección ya había ocurrido. Y la otra persona menciona que justo otro era Fileto. Al igual, léeme por favor, este es muy importante leerlo hoy, 1 de Corintios 5 al 7, porque habla de entregados a Satanás. ¿Qué significará eso? 1 de Corintios 5 al 7. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, aquí el apóstol Pablo entrega ahí a Satanás. Ahí nomás. Tremendo. ¿Quiere que les entregue a Satanás alguno? Ponga que en la fila a la derecha o a la izquierda, ¿no? Lo de Satanás. Nadie quiere, ¿no? ¿Qué significará esto? Bueno, no puede dudarse, amado, que se trata ni más ni menos que quedar fuera de la comunión de la iglesia. Por tosudez, por rebeldía, por falta de sometimiento a la autoridad, a la palabra, por estar sembrando cosas, ¿no? Entonces queda fuera de la comunión. Esto es como, amados, cuando hay una gran tormenta y estás refugiado en un techito, ¿viste? Cuando llueve todo el mundo se baja el techito. Y un techo que está bien diseñado, entonces el agua no te salpica ni nada, pero te salís y te mojás. La iglesia, amado, en cierta manera es ese paraguas. ¿Por qué? Porque estás bajo la protección de Cristo y estás bajo la protección de la iglesia, de su palabra, del cuerpo, que se nutren juntamente. Aquí no hay supermanes ni superwoman, somos todos hermanos ovejitas. Pero cuando te salís, ¿quién está afuera? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Por eso, amados, esos que no congregan, que van, que vienen, que van de iglesia en iglesia, no se establecen y están fuera de la comunión, inculpando a todo el mundo. Eso es lo bueno, lo que está mal son los que están todos adentro. Amados, mucho cuidado, porque acá dice expulsados, pero no condenados. Esos hermanos están ahí para que sean tratados por Dios, para que vengan arrepentidos. Y no consideramos a ellos como enemigos, para nada. Oramos por ellos. Amén. Sino que
amonestados, fueron hermanos amonestados, pero persistieron en el pecado. Entonces, para ser de vuelta reunidos a la iglesia, tienen que tener un corazón arrepentido y un corazón humilde. Si no, no funciona. Pablo tuvo que tomar esta determinación de sacarlos porque estaba contaminando a la iglesia. Es fuerte, amados, es un trabajo que ningún pastor quiere hacer, ¿eh? Y amados, vean que quienes propagan el error, lo que causan esa confusión y turban a muchos, son piedra de tropiezo, alejándose de la verdad. Lo que conocen y propagan, lo que propagan ellos es mentira. Para concluir, amados, regresamos al comienzo de este capítulo 1 que nos muestra la verdadera enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Esa es la gran verdad. Amén. El Señor Jesucristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos haría verdaderamente libres. Quien no está en la verdad, todavía es esclavo del pecado. Tiene su corazón amargado, lleno de una lucha interna, porque no ha sido libre. Porque si conoce la verdad, lo hace libre y sabe pedir perdón, sabe perdonar y sabe vivir en comunidad. Termino con esto. Pablo concluye esta sección con las palabras, según el glorioso evangelio. ¿De quién? Del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado, dice Pablo. Para que podamos entender bien todo el pasaje en conjunto, hemos de considerar que todo lo que se incluye desde el principio del versículo 6 hasta el 10 es explicativo. El glorioso evangelio que menciona el versículo 11 es una realidad del evangelio de gloria. Es una expresión peculiar del apóstol Pablo, que en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, porque no quisieron creer, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo habla del evangelio como el evangelio de gloria, porque son buenas nuevas. ¿De quién? ¿Cuál es la noticia? Que Cristo, el Señor, ha resucitado. El glorioso evangelio. Amado, amada, el evangelio es un sistema de revelación divina. Es revelación de Dios para nosotros. Y da a conocer la voluntad de Dios, todo lo que hemos leído. Si usted vio que yo dije algo de más, que por ahí está fuera de lugar, usted eso tiene que ver. Pero yo me ocupé de darle lo que está ahí, lo que dice ahí. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo arranca, no? El primero, lo que viene, ¿no? Se viene fuerte para todos, para el pastor, para los pastores, los líderes primeramente y para toda la iglesia. Y establece lo que es deber y concuerda en sus grandes principios con la ley. Porque está en armonía con ella. La gracia y la ley están en armonía. No están peleadas. La ley, en principio, prohíbe todo lo que exactamente el Evangelio prohíbe. Y al publicar los requisitos del Evangelio, por lo tanto, Pablo dice que la ley realmente prohibió todo lo que ahora está en el Evangelio. Es lo mismo. Si estudiamos, ya llegará el momento, ¿no? Pero pues tenemos tiempo hasta que el Señor nos lleve de seguir estudiando la Biblia, ¿no? Si estudiamos todas las enseñanzas de Jesús, las parábolas, que ya vendrá eso, las parábolas de Jesús, están los 10 mandamientos allí, clarísimo. Y fue diseñado para restringir a todos los que actuaran en contra de ese evangelio. Y no hay contradicción entre la ley y el evangelio. Obviamente que la ley mata porque nadie puede cumplirla, porque si en tu vida la rompiste una vez, estás desechado. Pero como Cristo en su cuerpo, en su vida, la cumplió perfectamente y nosotros estamos escondidos en Cristo, ahora estamos justificados por Él. Los que predican el Evangelio entonces no deben ser considerados como dispuestos contra la ley. Y Pablo dice que los predicadores, los que predicaron el Evangelio correctamente, declararon los verdaderos principios de la ley.
Evidentemente, esto tiene la intención de que tengas que ver, que los falsos maestros no tengan nada que ver con vos. No le des oído, no le prestes atención. Despertá a algún hermano incauto, a alguna ovejita incauta que está siendo engañada, despertala con la palabra. Porque este glorioso evangelio viene del Dios bendito, revelado por el Dios bendito, el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos. Es el autor y consumador de nuestra fe. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Oramos. Padre, bendice, Señor, a cada oyente, a cada uno de mis hermanos, amigos, aún camaradas, pastores, consiervos que nos acompañan también. Señor, gracias, Padre, y danos tu poder especial, Señor, para poder hablar con denuedo en estos tiempos peligrosos, donde hasta se prohíbe hablar la verdad. Se promociona la mentira todo el tiempo, todos los políticos, en las publicidades, en el Hollywood, todo, mucha mentira hay. Y eso tiene aceptación, hay adeptos a eso. Pero cuando se habla la verdad, se la prohíbe, se la rechaza, se la pisotea, se la niega. Pero gracias, Señor, porque hay aquí un pequeño remanente. No son muchos, pero vos los conoces a cada uno, Señor. Y ellos no cerraron sus corazones a tu palabra. Padre, que en esta serie podamos aprender todo lo que tú tienes para nosotros, que no solamente para coleccionar conocimientos, sino para que nuestras vidas reflejen a Cristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más